5 fases. La fase 0, que es la fase de ascenso o de despolarización rápida, que está involucrado el ion sodio. La fase 1, que es la fase temprana de la repolarización, es esa caída pequeñita, ese pico que veíamos allí, y está involucrado el ion potasio. Luego viene la fase 2, que es la fase de meseta del potencial de acción, donde el actor principal va a ser el ion calcio, porque va a ingresar al citosol, al retículo sarcoplásmico, acopla excitación actina-miosina, y va a permitir la contracción de la fibra miocárdica. La fase 3 es la fase tardía de la repolarización rápida, y se llama tardía porque aquí fue la temprana, ¿cierto? Pero esa temprana se interrumpe por la presencia del calcio que nos va a dar lugar a la meseta. Luego tenemos entonces esa caída de la pendiente que nos da lugar a la fase 3, que es la de repolarización. Y finalmente tenemos la fase 4, que es cuando el potencial de membrana nuevamente vuelve al reposo y se da la despolarización diastónica. Entonces, cada uno de estos eventos, pues ya los hemos descrito. En la fase 0, entonces el potencial de membrana está cerca del potencial de equilibrio para el potasio. Recuerden que es más o menos de menos 94 milivoltios y el potencial de reposo está en menos 90 milivoltios. Entonces viene el estímulo, empiezan a pasar los iones y la célula alcanza el potencial umbral, ya sea por un estímulo directo o conducido por el sistema de conducción del sistema de conducción, y se va a producir ese potencial de activación, activando entonces los canales iónicos que van a funcionar en cascada de manera secuencial para abrir o cerrar y así generar el potencial de acción. La fase 0, que es el ascenso rápido, entonces se van a abrir los canales de sodio, que es de 50.000 veces mayor su corriente pico neta que cualquier otra población de canales. Estos canales, los canales internos para el ion sodio. Y ese ingreso abrupto va a disparar a las células hacia el potencial de equilibrio para el sodio, que veíamos que en algunos textos nos hablaba de más 42, pero realmente ellos va a llegar más o menos hasta más 30 milivoltios. Y en ese punto, entonces se va a dar lugar a una fase donde la permeabilidad es grande para el sodio y la conductancia, pero es por muy poquito tiempo, menos de 1 milisegundo, y esos canales de sodio entonces se van a inactivar como una función de tiempo y voltaje dependientes. Entonces esa es una de las razones de por qué entonces los canales iónicos de sodio no siguen abiertos y va a perseguir su propio potencial de equilibrio, sino que por el contrario se van a inactivar, y es de acuerdo a una función de tiempo y va a ser menor de 1 milisegundo. La velocidad máxima de ascenso de esta fase pues refleja la densidad o la importancia de esos canales internos. Miren que aquí ya acuñamos un nuevo término y es una característica para ese canal, para el canal de sodio, que permite que se abran y de manera súper rápida ingrese y pueda generarse la fase de despolarización. Esa activación del canal, entonces al despolarizar la membrana, trae como consecuencia la activación de esas corrientes extensas del potasio, las externas, y eso corresponde a la fase 1. Entonces, después de que las células han alcanzado ese potencial de más o menos de más 20 o más 30, que es donde se empiezan a inactivar los canales de sodio dependientes de voltaje y de tiempo, sigue entonces esa fase 1 de repolarización que va a llegar más o menos esta caída de más 30 hasta más 10 milivoltios. Y esta fase entonces se va a corresponder con el resultado de la inactivación de esa corriente interna del sodio y de la activación de las corrientes transitorias de potasio. Y se denominan así transitorias porque precisamente es una fase de repolarización que es temprana, pero no dura mucho tiempo. ¿Por qué? Porque va a ser intervenida o va a ser interrumpida mejor por la fase de meseta, donde va a intervenir el ion calcio. Entonces, a estos iones de una corriente transitoria de tan poco tiempo se denominaron hito 1, y la activación de una segunda corriente externa transitoria hito 2, y adicionalmente vamos a tener el ion cloro que va a estar activado por calcio. O sea que en este punto empieza a abrirse canal para calcio, ingresa cloruro y eso hace que se interrumpa entonces esta fase de repolarización, dando lugar entonces a este punto que se conoce dentro de la fisiología como un potencial de acción que es sui generis, lo que quiere decir que es propio, que es único y que se presenta solamente aquí, en la cual la electrofisiología de la célula cardíaca, en donde la conductancia total de la membrana es baja, debido a que pocos canales están abiertos durante esta fase.
y se va a mantener con un balance entre las corrientes internas para el ion calcio a través de los receptores T, los receptores L, y recordamos que estos receptores T, aunque no se conoce mucho acerca de ellos, sabemos que estos receptores van a encontrarse principalmente a nivel del nodo sinusal y del nodo auriculoventricular. Y eso pues da de alguna manera la explicación a por qué el potencial de acción en el nodo sinusal y en el nodo auriculoventricular no es dependiente la fase de despolarización del ion sodio, sino del ion calcio. Y por lo menos 4 tipos de corrientes externas de potasio. Entre las corrientes de calcio, entonces veíamos que la L es la dominante y que se activa más o menos a menos 30 milivoltios. Es decir, cuando estamos en la fase 0, cuando el sodio está ingresando de manera rápida a la célula, cuando se alcanza, recuerden que el potencial umbral es de menos 55, pero cuando estamos a menos 30, empiezan a abrirse los canales de calcio. Y fíjense que él va ingresando, pero en ese momento quien predomina, o sea, masivamente va a ser el ion sodio. El ingreso del calcio por estos canales se hace a través de toda la meseta, considerándose fundamental para el acoplamiento, excitación, contracción miocárdica, en donde el ingreso del calcio activa los canales liberadores de calcio del retículo sarcoplásmico, que son los receptores tipo rianodina, y se va a producir un aumento transitorio del calcio intracelular que en últimas va a producir el acortamiento de las miofibrillas. Ese intercambio de sodio-calcio que se da aquí es un modulador importante de la duración de la fase de meseta a través de su corriente de los canales de corriente interna del sodio y del calcio. Y este proceso de cambio es electrogénico, va a transportar una carga neta a través de la membrana en sentido inverso al flujo de calcio debido a que en cada ciclo cardíaco 3 sodios van a ser cambiados por 1 de calcio. Este aspecto es muy importante a este nivel. Y en la fase 3, entonces, tenemos que hay un franco dominio por estos canales de potasio. Recuerden que teníamos 3 componentes identificados, los IKU, que son ultra rápidos, los IKUR, que eran los ultra rápidos, y los IK. Y estos canales pues son incapaces de llevar a la célula a su estado de equilibrio, ya que van a ser desactivados en potenciales de membrana negativos de tan solo menos 40 milivoltios. Entonces, aquí estamos hablando de que es de gran importancia que esta célula cardíaca no puede ser activada por otro potencial de acción porque los canales de sodio se encuentran inactivados y solo cuando viene la hiperpolarización alcanza a los 60, a los 70 milivoltios, estos canales comienzan a ser aptos por la nueva activación. Entonces, esta es la razón que explica por qué el periodo refractario absoluto y por qué el periodo refractario relativo. ¿Por qué el absoluto? Porque como los de sodio no están activados, pueden venir todos los impulsos que quiera adicionales de células ectópicas, todo lo que sea, pero no se va a abrir. Y al no abrirse, pues sencillamente no se va a dar una nueva fase de despolarización. Pero cuando la caída en esa fase 3 está más o menos en menos 60, menos 70 milivoltios, fíjense que ya ha caído un poquito más allá del nivel umbral, aquí es donde se empiezan a abrir nuevamente esos canales de sodio, pero son aperturas no dependientes de velocidad, se va abriendo poco a poco y eso es lo que permite pues que se vaya repolarizando la célula también, para que él salga del interior, ¿cierto? Y continúe pasando mayor cantidad de potasio. Pero fíjense que cuando se alcanza este nivel de menos 60, menos 70, entonces los canales empiezan a abrirse y si por alguna eventualidad se genera un nuevo potencial, o sea, la célula auricular se excita por alguna infección, por un traumatismo, por cualquiera de los eventos de los cuales pueden depender las arritmias o por el estado de hipoxia, entonces esos canales ya son aptos y eso es lo que puede dar lugar a una arritmia. Entiendan que cuando hablo de que es estimulado por una célula, pueden ser un grupito de células que de manera aislada, por la hipoxia, por ejemplo, se estimularon. Y al estimularse entonces generan un potencial de acción como si fuera un nodo sinusal. Es algo ectópico, es algo, digamos que pequeño, pero el punto es que si alcanza a caer en este nivel de la cascada, pues sencillamente el resultado que vamos a tener es que se va a generar un nuevo potencial de acción y eso va a estar correlacionado precisamente con un estado de excitabilidad y el desencadenamiento de nuevos potenciales.
Cuando ningún canal de sodio es apto para la activación, se llama periodo refractario absoluto, y cuando cierto porcentaje está disponible, entonces se denomina periodo refractario relativo. En la fase 4, entonces vamos a tener esos canales que se van a llamar canales rectificadores, pero pues esto solamente es como para que ustedes tengan conocimiento de que eso existe. En la última parte de esa fase 3 y durante toda la fase 4 se encuentran activos los canales de potasio rectificadores internos, que son los IK1, y son en gran parte responsables de llevar y mantener ese potencial de membrana de esta fase llamada de reposo en el miocardio auricular, ventricular y en el sistema de His-Purkinje. Y en esta fase es notorio el intercambio de 3 iones sodio hacia afuera y 2 iones potasio hacia el interior de la célula en cada ciclo de la bomba de sodio-potasio, generando entonces una pequeña corriente externa con tendencia a hiperpolarizar el potencial de membrana. Con relación al nodo sinusal, entonces tenemos que se encuentra ubicado en el punto de desembocadura de la vena cava superior, es decir, está en el lado derecho, y su posición es lo que permite que el impulso se inicie en esta estructura, activando las aurículas en sentido céfalo-caudal, es decir, de arriba hacia abajo y de hecho de atrás hacia adelante, llevando entonces ese impulso hacia los ventrículos y de la misma manera pues permitiendo que la sangre fluya desde las aurículas hacia los ventrículos. Además, el nodo sinusal es necesario debido a que una estructura y solo una debe encargarse de mantener una activación cardíaca rítmica y coordinada. Entonces, cuando no lo hace el nodo sinusal y lo hacen las otras estructuras, entonces estamos hablando precisamente de que existe un bloqueo a nivel del nodo sinusal. Profe, creo que se llama marcapaso ectópico, ¿no? Cuando ¿Qué? lo hace, cuando, o sea, cuando el, ¿cómo explicar? Es que yo estuve leyendo de que cuando el nódulo sinusal no es el que marca el ritmo del corazón, lo hacen, Los ectópicos. ajá, Todo exacto, se llama lo marcapaso que se ectópico. origina fuera de lo que conocemos dentro de la fisiología se denomina ectópico. Okay, Iván y Guita, Señora, ¿qué hubo? ¿Estaba dormido? no. Ah, bueno, eso me alegra. Lubiel Ascanio. Lubiel Ascanio. Ronald Bental. Sí, profe, dígame. Hola, buenos días. Buenos días, profe. Sebastián Moncada. Buenos días, profe. ¿Cómo amaneció? Bien, gracias. Me alegra mucho. Daniela Villacorte. Tengo en la charla en este momento 68 personas. Bueno, ya como que se están llamando entre ellos y ya van a empezar a subir. Teníamos 65. Yo sé que la hora es harta y todo, pero pues es claramente la mejor hora en la que el cerebro está más activo para poder entender y aprender. Bueno, haremos entonces un quiz con lo que digo yo adicional acá para comprobar que estuvieron en clase. Bueno, entonces sí, Antonella, se llama ectópico todo lo que está en un lugar diferente a, por ejemplo, un embarazo que no se genere en el útero porque el óvulo se quedó atrapado en la trompa y el espermatozoide llegó hasta allá y el embarazo se desarrolla en la trompa, eso se llama un embarazo ectópico. Entonces, el término sí está acuñado. Entonces, Profe, ¿sí? disculpe la pregunta, ¿y qué generaría el bloqueo del nódulo sinusal? Ya lo vamos a ver un poco más adelante, ¿sí? Por ahora sigamos con la fisiología y luego hablaremos un poquito de la fisiopatología cuando veamos electrocardiografía para poderlo ver. Generalmente esos bloqueos se presentan en adultos mayores y eso puede estar relacionado con enfermedades ateroscleróticas donde
como ustedes comprenderán, pues este eje eléctrico necesita ser nutrido por sangre, ¿cierto? Necesita oxígeno para cumplir su propio proceso. Y entonces en adultos mayores y con enfermedades ateroscleróticas, pues puede ser que uno de esos pequeños vasitos que estaba irrigando, puede ser no, eso sucede, coronaria derecha. Entonces, al obliterarse la luz o al disminuir la luz por la presencia de la aterosclerosis, pues sencillamente puede generarse isquemia del nodo sinusal. Y eso es una situación muy grave, pues porque incluso puede llevar al paciente a la muerte, ¿no? Entonces, Listo, profe, muchas gracias. con gusto. Entonces, estos tejidos son marcapasos subsidiarios, ¿cierto? Entonces van a ser marcapasos adicionales, pero que no tienen las características ni la complejidad que tiene el nodo sinusal, pues para ser el comandante líder. Y ellos, pues lo que van a hacer es activarse espontáneamente solo cuando el marcapaso dominante falla en su descarga. Y esto, pues miren que aquí ya deja entrever que puede haber alguna razón por la cual el marcapaso natural pues no está funcionando bien. Y puede ser generalmente por hipoxia, y esa hipoxia puede estar relacionada, pues como les decía, con enfermedades ateroscleróticas. Entonces, al fallar, o pueden ser por enfermedades genéticas, ¿cierto? Por algún daño en las enzimas que forman esos canales iónicos. Entonces, pero en ese caso, pues las manifestaciones serían a muy temprana edad y no en el curso de... Pero sí hay otras entidades, como digamos el síndrome de Brugada o el World Parkinson White, que son entidades en que el paciente la mayor parte del tiempo puede estar normal. Pero cuando hay algún evento gatillo o detonante, pues puede terminar desencadenando que se active esta anormalidad. Entonces, el marcapaso dominante falla en su descarga o en la activación de las aurículas debido a un bloqueo de la conducción sinoatrial. Dentro del nodo sinusal, entonces, se han descrito dos rangos de células marcapaso. Recuerden que primero, pues que estábamos hablando de que habían unos canales iónicos que iban a ser como más visibles para ellos, que son los canales iónicos tipo ¿qué? Tipo L, ¿no? Los que son más difíciles. No. Son los lentos. Sí, ¿y cuáles son esos? Los tipo L los encontramos en las otras células, pero decíamos que los tipos T no se conoce bien su mecanismo de acción, pero que sí se habían observado en mayor densidad en el nodo sinusal. ¿Recuerdan? Los tipo T, estamos hablando del nodo sinusal. Pero aquí vamos a encontrar dos tipos de células y esas células pues se identificaron precisamente gracias a las características que se observaban a través del microscopio electrónico, y esas características era que unas eran más pálidas y por eso las denominaron las células P, mientras que las otras eran de un color, digamos, parecido a los miocitos auriculares, y por eso generaban como una transición entre el color y se denominaron células T, diferente a los canales tipo T, porque los canales tipo T son para el canso y las células T van a ser las del nodo sinusal y se denominan células de transición. Entonces, las dos propiedades de los marcapasos subsidiarios fuera del nodo sinusal, entonces van a garantizar que ellos no descarguen espontáneamente bajo condiciones normales, ¿cierto? Entonces siempre va a ser el nodo sinusal que va a descargar de manera normal. Primero, que las células del nodo sinusal tienen una pendiente de despolarización diastólica más vertical y por lo tanto alcanzan el umbral de disparo antes de que lo hagan los marcapasos subsidiarios. Esa es una característica. Recuerden que el umbral para ella es más o menos de menos 30 milivoltios, si lo comparamos con los menos 55 que tenemos en el potencial de acción de las células de trabajo. Y la segunda característica es que el nodo sinusal disminuye la pendiente de despolarización diastólica de todos los marcapasos subsidiarios debido a su frecuencia de descarga más rápida, y es un fenómeno conocido como supresión de sobreestímulo, de tal modo que la activación del marcapaso latente en el nodo auriculoventricular y el sistema His-Purkinje va a ser suprimido. El fenómeno de supresión por sobreestímulo de la automaticidad se manifiesta por inhibición prolongada de la actividad de marcapaso latente en proporción a la frecuencia y duración de la estimulación por un marcapaso de descarga más rápido. El mecanismo que involucra la bomba de sodio-potasio ATPasa, que lleva a la salida de más sodio y en consecuencia mantiene el potencial de membrana del marcapaso subsidiario más negativo que su potencial umbral para la descarga automática. Características, entonces, es una estructura epicárdica, ¿cierto? Ustedes recuerdan de que el músculo cardíaco está formado por tres capas, de afuera hacia adentro, el epicardio, el miocardio y el endocardio, ¿correcto?
Entonces miren que está bastante externa la ubicación del nodo sinusal. Ese nodo pues fue difícil definirlo histológicamente, pero realmente se pudo identificar gracias a esas células que estaban agrupadas y que característicamente tenían esa apariencia algo más pálida, por eso las denominaron las células P. Actualmente, entonces, se puede distinguir que las células del resto de la aurícula, o sea, las células de trabajo miocárdico, pues van a ser, si pudieron ser mejor identificadas precisamente porque las que estaban agrupadas en esta zona cerca del sitio de desembocadura de la vena cava superior, pues tenían ese color así como blancuzco, como pálido, y por eso entonces se pudo identificar ya un poco más adelante a través de estudios más detallados que realmente correspondía a las células de trabajo, a las células de automaticidad del nodo sinusal. Y un grupo de células que se encontraban rodeándolas, que eran pues en menor cantidad, se denominaron como las células T porque no se parecían ni a las células P ni se parecían a las células de trabajo auricular. Entonces por eso se denominaron como células T de transición. Y estas células T de transición característicamente no van a tener esas conexinas 43 que van a estar presentes en el resto de las células auriculares. Entonces estas células ni eran parte de las P ni eran parte de las auriculares y por eso se denominaron de transición. En la periferia del nodo, entonces las células van a estar interconectadas, es decir, se van a interdigitar con las atriales, es decir, con las del atrio, es decir, con las de el punto de unión con el miocardio auricular y van a transferirse o van a formar una espesa red para poder transferir ese impulso marcapaso, ese impulso eléctrico al resto de las células. No es una estructura fisiológicamente homogénea, entonces estábamos viendo que en el centro se registra un potencial diastólico máximo que es más positivo, menos negativo, y en la periferia cerca de las celdillas del miocardio atrial el potencial diastólico máximo es más negativo dependiendo de la intensidad del tono simpático o vagal. En ese caso, pues ya vemos que aunque estas estructuras no dependen del sistema nervioso central, claramente sí hay una conexión, una comunicación entre el sistema nervioso central y estas estructuras, y eso es lo que va a permitir que puedan ser estimulados por el sistema nervioso autónomo bajo ciertas circunstancias. Por ejemplo, cuando nosotros estamos asustados, ¿qué pasa con la frecuencia cardíaca? Se acelera. Aumenta. Se aumenta, ¿cierto? Entonces eso deja ver que sí hay una estimulación, que sí hay unos receptores que van a actuar directamente por el estímulo de una sustancia que se llama la noradrenalina. Entonces, cuando es estimulado por esta sustancia, cuando es secretado por la médula suprarrenal ante situaciones de estrés, de huida, de susto, pues entonces estos receptores van a activarse por la acción de la adrenalina o la noradrenalina, y el resultado que vamos a tener en este sentido va a ser un aumento de la frecuencia de la contracción, no de la fuerza de la contracción como tal, aunque tiene un discreto efecto inotrópico, pero aquí va a predominar principalmente es el efecto cronotrópico, es decir, el efecto del tiempo, Cronos, el dios del tiempo. Y lo que vamos a obtener acá como resultado, pues va a ser precisamente un aumento de la frecuencia cardíaca. ¿Listo? En cambio, cuando estamos hablando de lo que pasa con el sistema parasimpático, entonces, por ejemplo, cuando estábamos durmiendo esta mañana, entonces nuestra frecuencia, si nos hubiesen tomado la frecuencia cardíaca, pues iba a ser una frecuencia mucho más bajita, en virtud precisamente de que no hay un estímulo importante y entonces la frecuencia puede bajar a 60 o a 58 latidos por minuto aproximadamente. Bueno, entonces creo que... Pues la pregunta, ¿en el sistema parasimpático lo que tiene que ver es la acetilcolina? Sí, acuérdense que tenemos unos receptores que son los receptores nicotínicos y los receptores muscarínicos, y aquí vamos a tener el impulso generalmente relacionado con la acetilcolina. Pero también hay otras sustancias que pueden interaccionar. Entonces, ¿cómo se da la modulación autonómica de la función del nodo sinusal? Entonces, vamos a ver la interacción entre el sistema simpático y el parasimpático. Entonces, este sistema nervioso neurovegetativo o autónomo va a modular la frecuencia cardíaca a través de la aceleración y la desaceleración de la frecuencia del disparo, ¿sí? Entonces, ellos van a actuar directamente en el nodo sinusal.
Cuando hablamos de la frecuencia cardíaca, pues estamos hablando de la frecuencia con que dispara el nodo sinusal y la facilitación de la conducción. Nada sacamos con que el nodo sinusal dispare mucho. Y algo que es importante, que no sé si lo menciono un poco más adelante, pero es que la capacidad de disparo del nodo sinusal es de hasta 250 latidos. Él puede disparar 250 veces por minuto. Lo que sucede es que el nodo auriculoventricular se convierte como en una especie de filtro y entonces él no es capaz de captar la velocidad de esos impulsos eléctricos y claramente el corazón no está diseñado para latir a 250 veces por minuto. Entonces, cuando se presentan esos estados de taquicardia extrema, el corazón termina descoordinándose, es decir, como cuando ustedes están bailando y le están poniendo la música despacito y están bailando bien, chévere, pero cuando le aumentan la revolución a la música, terminan pisándose, ¿cierto? O sea, el cuerpo no es capaz de responder. ¿Y qué pasa? Se para, ¿listo? Entonces, más o menos es lo que aquí ocurre. Entonces, si no se puede filtrar esa cantidad de, esa frecuencia de disparo tan elevada, pues el músculo, las células musculares cardíacas no son capaces de responder y es cuando sobrevienen los ritmos de paros y la muerte. Entonces, cuando estamos en reposo hay un predominio del tono parasimpático, ¿cierto? Y la frecuencia sinusal y la velocidad de conducción en el nodo auriculoventricular tienden a disminuir. Miren que este concepto es importante. Por un lado yo tengo una frecuencia de disparo sinusal, pero por otro lado tengo la velocidad de conducción en el nodo auriculoventricular. Es decir, y para adelantarme un poquito, que el nodo sinusal puede tender a enlentecer la velocidad de disparo. Él dispara y las aurículas, por eso es que el flúter auricular y la fibrilación auricular pueden alcanzar frecuencias de hasta 200 latidos por minuto cuando se examina solamente las aurículas. Pero cuando llega al nodo auriculoventricular, él enlentece la velocidad del disparo. Y eso es lo que hace que el ventrículo, aún en esta condición, pueda contraerse de la manera como lo conocemos, a una frecuencia que puede ser rápida, pero que aún así permite que sea una contracción efectiva. Cuando se aumenta la actividad física o ante una situación de estrés, hay un aumento del simpático y una disminución o retiro del parasimpático, reflejándose en aumento ¿de qué? De la frecuencia cardíaca sinusal, de la velocidad de conducción en el nodo auriculoventricular, y eso va a garantizar no solo que en actividad física no solamente se produzca el aumento de la frecuencia cardíaca, sino que adicionalmente esa relación entre las aurículas y los ventrículos mantenga una relación de 1 a 1, es decir, que por cada disparo que se está generando en el nodo sinusal, pues se va a dar una contracción en las aurículas y se va a dar una contracción en los ventrículos. Cuando existen alteraciones en el disparo o se presentan nodos ectópicos, pues sencillamente la velocidad va a ser una velocidad diferente. Entonces pueden haber 5 frente a 1, o 5 o 7 frente a 1, es decir, 7 disparos o 7 contracciones auriculares frente a 1. El estímulo simpático entonces hace que se liberen esas sustancias que nosotros conocemos como las catecolaminas. Y esas catecolaminas, las principales van a ser la adrenalina y la noradrenalina, entendiéndose que la noradrenalina tiene como precursor a la dopamina. Entonces, en la membrana de las células del nodo sinusal van a existir estos receptores. Miren dónde los vamos a tener, en la membrana de las células del nodo sinusal. Y eso se llaman receptores adrenérgicos y van a ser de este tipo, receptores beta. Y se va a iniciar una cascada de eventos que van a estimular a la adenilciclasa. Recuerden que esta es la manera como se va a transducir ese impulso eléctrico. Entonces, o hay una conformación del canal iónico, o sencillamente la presencia de esa sustancia, de ese neurotransmisor, va a actuar de una manera específica dentro de la célula y en este caso pues lo que va a hacer es aumentar la cascada o va a generar una cascada donde va a estimular la adenilciclasa para dar lugar a la síntesis del AMP cíclico a partir de moléculas de ATP bajo la influencia de esa proteína que se denomina la guanina. Y el AMP entonces se va a unir en forma reversible a una subunidad regulatoria de una proteína quinasa que es dependiente del AMP cíclico y que va a ocasionar que la fosforilación de las proteínas del sarcolema, la cual va a aumentar entonces la intensidad de esos canales, de los canales iónicos tipo L, pero no de los T. Entonces miren ustedes, está estimulando a través de estos receptores ¿qué?
La contracción, ¿cierto? Se aumenta la contracción, por lo tanto, al estimularse estos receptores va a entrar el calcio, van a ser más sensibles al calcio y eso va a facilitar la contracción, pero no los de T, porque si fuera los de T, ¿qué pasaría? ¿Aumentan los disparos? Claro. Entonces, pero finalmente este es uno de los objetivos que tenemos, porque el simpático sí aumenta los disparos. Entonces, aumenta principalmente la intensidad del L y no tanto del T. No es que no lo haga, sí lo hace, pero... Ahí igual se aplica que el L sería el rápido y el T el lento. Sí, porque recuerden que los dos los tenemos. Los dos los tenemos, pero característicamente, y como estamos hablando del nodo sinusal, el T, ¿dónde lo voy a tener principalmente? En el nodo sinusal. ¿Listo? Entonces, es importante tener ese concepto ahí claro. El aumento de esos canales de calcio, entonces va a producir finalmente un cambio en la forma del potencial de la respuesta lenta. Y entonces lo que va a hacer es verticalizar la pendiente de ascenso y aumenta el pico de la despolarización. Entonces, aquí vamos a ver que va a ser tiempo dependiente, por eso es que se aumenta la frecuencia cardíaca, porque la velocidad de disparo también va a aumentar. También actúa sobre los IK aumentados durante el estímulo adrenérgico, resultando en la despolarización rápida que va a cortar la duración del potencial de acción. Y estos IK van a hiperpolarizar a las células llevándolas a un potencial diastólico más negativo. Cuando hablamos del estímulo parasimpático, también llamado vagal o colinérgico, entonces va a causar la liberación de la acetilcolina, que era lo que estaba preguntando el compañero. Y entonces aquí en el nodo sinusal vamos a tener receptores muscarínicos. Y esos receptores muscarínicos se unen a la acetilcolina, principalmente en el nodo auricular y en el aurículo ventricular. Y los efectos electrofisiológicos van a ser unos efectos de respuesta lenta. Entonces, por eso, cuando estamos en reposo, lo que más se va a liberar es acetilcolina y eso va a enlentecer la frecuencia de disparo. Este efecto vagal va a ser mediado por la proteína regulatoria GI, la cual va a inhibir la actividad de la adenilciclasa y va pues, a tener todos los efectos contrarios a los que teníamos con la estimulación del simpático. Entonces se va a reducir la concentración del AMP cíclico, por lo cual se va a disminuir la intensidad del ICA, contribuyendo entonces a la reducción de la pendiente, es decir, se va a horizontalizar. Y también va a actuar sobre la amplitud del potencial de respuesta lenta durante el estímulo vagal. La acetilcolina también activa por intermedio de esta GI, va a activar a los canales de potasio dependientes de voltaje que van a causar una corriente externa de potasio que va a ser dependiente de la acetilcolina. Existen otros efectos de otros medicamentos que van a actuar que se llaman los agonistas purinérgicos. Entonces, estos agonistas es todo lo que está a favor, todo lo que ayuda. Antagonista es todo lo contrario, o sea, lo que actúa de una manera diferente. El agonista pueda que no actúe de la misma manera que de quien estemos hablando, pero tiene un efecto que va más o menos en el mismo sentido. Entonces, eso pues para cuando vean farmacología. Los purinérgicos, entonces van a ser la adenosina y el trifosfato de adenosina, o sea, el ATP extracelular. Estos dos van a regular la actividad electrofisiológica de los nodos sinusal y aurículo ventricular a través de otros receptores específicos que son el P1 y el P2. En el P1 va a ser un receptor específico para la adenosina, mientras que el P2 lo va a hacer para el ATP. Ese estímulo purinérgico sobre los potenciales de respuesta lenta de los nodos sinusal y aurículo ventricular va a producir una disminución de la frecuencia sinusal, es decir, un efecto cronotrópico negativo. Cronos, acuérdense, el dios del tiempo. Cuando yo hablo cronotrópico positivo, quiere decir que está aumentando la frecuencia, es decir, el paciente aumentó de 60 a 70, de 80 a 100. Ese es un efecto cronotrópico positivo. Cuando decimos cronotrópico negativo, es todo lo contrario. Entonces, ese estímulo purinérgico sobre los potenciales de respuesta lenta, y ese potencial de respuesta lenta, ¿dónde está? En el nodo sinusal y en el nodo auriculoventricular, va a producir una disminución de la frecuencia sinusal y un retardo en la conducción del nodo. O sea, aquí estamos viendo que se va a disminuir de manera importante la frecuencia de disparo y la conducción a través del nodo auriculoventricular, y ese todos los términos que hagan relación al efecto o al retardo en la conducción se denominan dromotrópicos negativos.
Debido al efecto dromotrópico negativo, entonces la adenosina y el ATP intravenosos son usados clínicamente para terminar las taquicardias supraventriculares. Entonces, cuando yo digo supraventricular, es decir, que está por encima del ventrículo, pero que es una frecuencia que va incluso mayor a 150 latidos por minuto. Y antes, esto es una taquiarritmia, y esta taquiarritmia puede llevar a una taquicardia ventricular, a una fibrilación ventricular y a la muerte del paciente. Y esta taquicardia supraventricular, pues lo que va a hacer es que si normalmente yo mando, mi corazón manda 80 cc de sangre con una frecuencia de 70, imagínense cuántos cc de sangre va a poder mandar si la frecuencia subió a 120. Con 80 cc mi cuerpo trabaja bien, mis órganos trabajan bien, se oxigenan bien. Pero supongamos que sube a 150 latidos por minuto y con cada latido estoy mandando 20 cc de sangre. ¿Qué creen que es lo que está pasando entonces en ese cuerpo? No se oxigena el cuerpo lo suficiente, ¿no? Sí, ¿y qué más puede pasar? Entonces, traduzcamos esa desoxigenación o esa hipoxia. ¿Qué le puede dar al paciente? Hipoxia, luego no le llega la suficiente sangre al cerebro. Ajá, ¿y qué le va a dar? Muy bien. Entonces el cerebro no funciona correctamente, no se da la despolarización. Bueno, no trabaja correctamente. ¿Y cómo se puede manifestar eso clínicamente? O sea, si a mí no me Convulsiones. llega... no tanto, la verdad no a veces. Una CB. No, tampoco. Los Se accidentes desmaya. sí Se desmaya. Claro. ¿No? Exacto. Entonces, primero, los eventos que generalmente se van a presentar son los eventos que están relacionados con bajo gasto. Entonces, vamos familiarizándonos con el término. Si yo tengo un gasto, que es lo que vamos a seguir viendo, si yo tengo un gasto cardíaco normal, que eso va a depender, la fórmula dice, el gasto cardíaco es igual al volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Entonces, si yo estoy eyectando o mi corazón está sacando con cada latido 80 de los 120 que tenía acumulados, con una frecuencia de 70, entonces 8 por 7, ¿cuánto da? 56, ¿cierto? Entonces 560 mililitros por minuto. Entonces, por minuto, porque la frecuencia cardíaca es 70 por minuto, 80 por minuto, 20 por minuto. Entonces, por eso es por minuto. Entonces, yo estoy supliendo a mi cuerpo con 560 cc cada minuto. Pero si yo tengo una taquicardia y en esa taquicardia estoy mandando, tengo una frecuencia de 150, aquí tengo la calculadora, tengo una frecuencia de 150 y estoy mandando 30 cc por minuto, por 30, estoy mandando, 150 latidos y estoy mandando 30, ¿sí? Estoy mandando por 30. Aquí por volumen me sale desde 4.500, claro. Es toda la sangre del cuerpo, o sea, está latiendo tan rápido, tan rápido, tan rápido. Y ese tan rápido que está consumiendo en el mismo músculo cardíaco. Profe, el oxígeno. Claro. Y entonces, ¿qué pasa? Llega un momento en que se va a generar algo que llama la deuda de oxígeno. O sea, no tengo tanto oxígeno para generar tanto ATP. ¿Por qué? Porque todo lo que estoy generando me lo estoy consumiendo y ahí puede sobrevenir entonces la muerte. Así como el músculo se fatiga, aquí también se pueden dar todos esos eventos y el paciente puede llegar a un paro cardíaco. Entonces existen algunas maniobras en la clínica que uno utiliza para tratar de disminuir esa frecuencia cardíaca y eso se hace estimulando el parasimpático, pero no les voy a decir cuáles, de pronto ustedes hacen algo indebido. Más adelantico lo van a aprender. Entonces se hacen esas maniobras para tratar de disminuir o estimular mejor el parasimpático y a través de ese estímulo del parasimpático que se secrete acetilcolina y se secreta acetilcolina y actúan los receptores muscarínicos de la membrana del nodo sinusal para tratar de enlentecer la frecuencia de disparo y a nivel del nodo auriculoventricular para disminuir la velocidad de conducción. Pero si esas maniobras que yo utilizo clínicamente no funcionan, entonces me toca usar adenosina. La adenosina es sintética, se creó de manera sintética y es una ampollita. Entonces le inyectamos al paciente en la vena más cercana al corazón la ampollita de adenosina y la adenosina lo que va a hacer es hacer esto, un efecto dromotrópico negativo, es decir, me va a parar al nodo sinusal. Y Profe, esto es similar a la acetilcolina, o sea, él va a actuar como la acetilcolina. No,
como la acetilcolina porque son receptores diferentes. Él tiene sus propios receptores. Pero si tiene un efecto dromotrópico parecido, sí. Sí. Va a simular lo que haríamos con el sistema nervioso parasimpático, porque vean que son dos cosas diferentes, son receptores diferentes, pero necesitamos tener el mismo efecto. Solo que la acetilcolina no para el corazón. ¿Me hago entender? Por eso te digo que son diferentes. Entonces, enlentece la velocidad de disparo del nodo sinusal, enlentece la velocidad de conducción del nodo aurículo-ventricular. Pero la adenosina tiene la capacidad de tener este efecto dromotrópico total negativo, es decir, para el nodo sinusal. Y necesitamos parar el nodo sinusal de manera transitoria, ¿cierto? O los otros marcapasos que estén ocasionando esto, para que otra vez, como la palabra es resetear, como para que se reinicie, pero de una manera normal. Y este procedimiento, lógicamente, se tiene que hacer eso en una unidad de cuidados intensivos. Eso no se puede hacer en urgencia ni en ningún otro lado. Es un paciente que ya se le hicieron las maniobras, es un paciente que por su condición está en la UCI, y cuando el intensivista o el cardiólogo toma la decisión de hacerlo, pues tiene absolutamente todos los equipos dentro del cubículo del paciente, el carro de paro, la adrenalina, la atropina, perdón, un marcapaso por si hay que pasarle un marcapaso de emergencia, el ventilador mecánico, porque es posible que el paciente no salga. Y obviamente esto se hace con el consentimiento del paciente. Entonces, si no sale con la ampolla de adenosina y si queda en un paro permanente, pues hay que reanimar el paciente, ¿cierto? Entonces es una situación extrema, pero en cualquiera de los dos escenarios, pues puede sobrevenir la muerte. Si sigue con la taquicardia supraventricular o si no se hace, o si persiste el efecto de la adenosina. Adicionalmente tiene un efecto antibeta-adrenérgico, por lo cual entonces se utilizan para otras arritmias estimuladas por catecolaminas. Entonces, la adenosina es un medicamento pues que tiene una acción importante y extensa. ¿Qué pasa cuando envejecemos? Pues entonces el nodo sinusal se envejece por la edad. Entonces, parte de los bloqueos también se van a deber a esta razón. Entonces, la frecuencia de descarga intrínseca del nodo sinusal se va a determinar por bloqueo del tono autonómico con atropina y bloqueo beta-adrenérgico, encontrándose que este parámetro disminuye con la edad. Entonces quiere decir que a medida que vamos envejeciendo, pues esa frecuencia de descarga se va a ir viendo alterada. ¿Por qué? Porque hay una alteración del sistema nervioso simpático. Y eso va a ir ocasionando estos problemas. En los jóvenes la frecuencia intrínseca es más rápida, pero hay un predominio del tono vagal en reposo causado por el y lo que causa es que disminuye la frecuencia cardíaca, ¿cierto? En el anciano, el tono autonómico en reposo tiende a inclinarse hacia un predominio simpático, de tal modo que aunque disminuya la frecuencia de descarga intrínseca del nodo sinusal, pues va a haber una frecuencia cardíaca que va a mantenerse similar. Precisamente esto es como un salvavidas que sobreviene con la edad. O sea, el nodo sinusal envejece también de la manera como lo hacemos nosotros. Pero afortunadamente el sistema nervioso simpático, el autónomo a través del simpático, tiende a estar más presente o no cambia mejor con el tiempo, y eso es lo que hace que de manera continua la secreción de catecolaminas pues estén estimulando los receptores a nivel del nodo sinusal y se mantenga casi que constante. O sea, van a ser pocos los casos donde se va a ser tan evidente esa pérdida de la actividad del nodo sinusal, porque el autonómico va a estar presente y va a continuar estimulando la frecuencia cardíaca pues para poder mantener toda esta actividad. Uy, ¿qué pasó aquí? Profe, Señor. profe, ya que usted mencionaba los abordajes para disminuir la frecuencia cardíaca, el masaje carotidio, Esa es una. estimulando, sí, haciendo un estímulo vasovagal. Pero eso, como le digo, lo van a ver de pronto ustedes un poquito más allá, pero ese es uno de las cosas que se hace. El masaje carotidio tiene que ser hecho por alguien que sí lo sepa hacer, no sea que finalmente terminen creándole un paro cardíaco al paciente. ¿Están viendo mi pantalla? El corazón es un órgano músculo. ¿Están No. viendo mi pantalla? El video como tal no se ve, no voy a compartir esa parte de la pantalla. Sí, es que toca que estar una ventana. Espera, pero no me
deja aquí ahora? A ver, una ventana. Vamos a poner acá esto, compartir. Ahí ya lo ven. Sí, Listo, profe. sí, profe. Sí, profe. Lado que bombea sangre a todas las partes del cuerpo. En esencia, está formado por dos bombas que trabajan simultáneamente. El lado derecho recibe sangre pobre en oxígeno de todo el cuerpo y la envía a los pulmones. El lado izquierdo recibe sangre rica en oxígeno de los pulmones y la devuelve al cuerpo. Cada lado del corazón tiene una aurícula que recibe sangre venosa y un ventrículo que impulsa la sangre a lo largo de las arterias. El ciclo cardíaco tiene dos fases, diástole y sístole. Durante la diástole, el músculo cardíaco se relaja y la sangre penetra en las aurículas. El aumento de presión en las aurículas provoca la apertura de las válvulas tricúspide y mitral y la sangre penetra por ellas en los ventrículos. Las aurículas se contraen y llenan por completo los ventrículos. Durante la sístole, los ventrículos llenos se contraen. Las válvulas tricúspide y mitral se cierran. La presión fuerza la apertura de las válvulas aórtica y pulmonar y la sangre es impulsada hacia las arterias. A continuación, el corazón se relaja, las válvulas aórtica y pulmonar se cierran y comienza una nueva diástole. Listo. Eso era para mostrarles y dar inicio a lo que vamos a ver en un ratito que se llama el ciclo cardíaco. Por favor, vayan. Amigos, escuchen esto. Cada 0.98 segundos, un nuevo usuario entra a Wix. Por favor, entonces vamos a parar